En el episodio anterior de Corina y el Rey, My impression was obviously that he was absolutely revered by everyone. Mi impresión era que, obviamente, se trataba de un hombre venerado por absolutamente todo el mundo. Así que disfrutaba de la normalidad de todo. The normality of everything. 29 de marzo, 1956. Los príncipes españoles pasan las vacaciones de Semana Santa en casa de sus padres en la Riviera Portuguesa. Es un tramo largo y glamuroso del Atlántico. Los hoteles, restaurantes y fincas privadas son elegantes, caros y de color pastel. It's the place to be para los ricos, los famosos, la realeza. Juan Carlos, de 18 años, es alto, taciturno, un poco rebelde. Todavía no es el rey extrovertido y exuberante que todos conocerían después. Su hermano pequeño, Alfonso, es un lindo adolescente con cara de niño. Le dicen Alfonsito, con sus cachetes redondos y pelo rubio brillante. Solo tiene 14 años, pero tiene algo especial. Un carisma que atrae a la gente. Ahora mismo está dominando su partida de golf en un torneo juvenil. Está concentrado. Tiene una sonrisa suave. Sujeta el palo de golf de manera segura y confiada. Le pega la bola y sale volando. Sabe que lo ha logrado. El público festeja. He said that his younger brother was the really bright one, the good-looking one, the best golf player. Él me decía que su hermano menor era el realmente brillante, el guapo, el mejor jugador de golf, el hijo favorito de sus padres. Juan Carlos es muy disléxico y, a pesar de ser zurdo, lo obligaron a escribir con la mano derecha. Se vio obligado a obedecer. Sentía que su hermano menor era realmente la luz que brillaba en la familia. And he felt that his younger brother was really the shining light in the family. Solo Juan Carlos sabe bien lo que pasó después. Nunca hubo una autopsia ni una investigación oficial. No había nadie más en la habitación. Se dice que Alfonso se apresuró para llegar a su casa después del torneo de golf. Estaba emocionado porque acababa de ganar el primer lugar. No veía la hora de compartir la noticia con su hermano. Well, there's a sort of an area, there's a gray zone in his story. Bueno, aquí hay una especie de área, de zona gris en su historia. La versión oficial de los hechos, compartida en un comunicado de la Embajada Española en Portugal, dice que Alfonso había estado limpiando un revólver calibre 22 con su hermano cuando la pistola se disparó. La bala le dio en la frente al chico de 14 años, matándolo en cuestión de minutos. Pero existe otra versión. Una versión contada por Pilar Urbano, reconocida reportera española quien tuvo acceso cercano a la Casa Real y que, además, escribió una biografía de la reina. En esta versión, Juan Carlos está hundido en su escritorio, estudiando, cuando Alfonso entra repentinamente en la habitación, fingiendo que lleva una metralleta en la mano. ¡Ratatatata!, le dice. Juan Carlos está molesto de que lo hayan interrumpido y abre un cajón de su escritorio. Saca la pistola que guarda ahí. Alfonso piensa que está jugando. ¡Ríndete, cobarde! Su hermano mayor le sonríe. Se acomoda en su silla y le dice: «Tú sí eres un hombre muerto». Apunta la pistola y aprieta el gatillo. Se suponía que era un juego. Estamos en 2006. Durante sus fines de semana en la casita, lejos de los ojos y oídos del palacio, Juan Carlos comparte su propia versión de la tragedia con su nuevo amor, Corina. Le cuenta cosas que nadie sabe, cosas que no se han dicho en voz alta hasta ahora. Y lo admite. Le dice: sí, yo apreté el gatillo y lo maté. Pero fue un accidente. Clearly they played a stupid game, and whatever game. Claramente estuvieron jugando a un juego estúpido. En cualquier caso, él cargó el arma. Nunca se ha investigado correctamente, claro, pero creo que en el fondo de su alma y de su cabeza, él siente una gran culpa. La muerte de Alfonsito desgarra a la familia.
Esto es lo que Juan Carlos le cuenta a Corina. Su mamá, María de las Mercedes, se hunde en el alcohol, tanto que hasta llega a beberse su propio perfume. Durante años acude a un centro de rehabilitación. A Juan Carlos lo envían inmediatamente a un colegio militar de vuelta a España, lejos de todos. Su papá piensa que, tal vez, si él no está, el dolor también se irá. Pero la parte más difícil de la repentina muerte de Alfonso no es el evidente horror de la escena. Es lo que don Juan, padre de Juan Carlos, le dice inmediatamente después, con la voz llena de ira. His father's first reaction was to ask, "Promise me you didn't do it on purpose." I can only imagine. La primera reacción de su padre fue la de decir, prométeme que no lo hiciste a propósito. Me puedo imaginar cómo se debió de sentir porque aquello significaba que el padre pensó que él había disparado deliberadamente a su hermano. But the father thought he deliberately shot his brother. 50 años después del accidente, en el 2006, sigue siendo un tema delicado para Juan Carlos. Debajo de esa radiante sonrisa y esa imponente seguridad, está el adolescente de 18 años congelado en el tiempo. La imagen de su hermano en el suelo siempre está en su mente. They often describe him as melancholic, and I think there's a deep sadness in him that A menudo lo describen como alguien melancólico. Creo que hay una profunda tristeza en él que está cubierta por esta bonomía, por esta jovial, risueña y divertida forma de ser un bon vivant, pero sí, tiene cambios de humor y se siente solo. Yo soy Laura Gómez y esto es Corina y el Rey. Este es el episodio 2, Vivir del cuento. Es 1992. Juan Carlos lleva un traje fino color café claro y presume su orgullo más preciado, su motocicleta Harley Davidson. Un equipo de cámaras británico está filmando al rey para un documental. Juan Carlos está en su salsa, con las manos siempre en los controles. Acelera por un momento, pero la moto no arranca. Pudo haber sido un momento vergonzoso, pero Juan Carlos, siendo Juan Carlos, no se inmuta. Está sonriendo, aun cuando Selina Scott, la periodista, tiene que ayudarle. Le dice cómo arrancar la moto. Se ahoga, tiene que tirar. Pruebe ahora. Este documental de 1993 para la televisión británica sigue siendo uno de los más vistos en la historia de España. Los españoles nunca habían visto a su rey hablando tan distendido con una periodista. De hecho, los funcionarios de la Casa Real se mostraron reticentes en mostrar las intimidades del palacio. El rey insiste en hablar inglés durante todo el documental. Quiere que todo el mundo sepa que España es moderna, que está a la altura de Europa y que puede organizar unos Juegos Olímpicos o la Expo de Sevilla sin problemas. El viejo estereotipo del español relajado, que duerme la siesta, que todo lo pospone para mañana, ya no existe. Juan Carlos está frente a Selina, la periodista, otra rubia hermosa al igual que Corina. Está en su salsa con una sonrisa permanente. Después de arrancar de manera un poco torpe, el rey se esfuma con seguridad en su moto, como si no hubiera pasado nada. España está emergiendo como una verdadera potencia europea. El país acaba de organizar las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla, la feria comercial más grande del mundo. Madrid ha sido nombrada Capital Europea de la Cultura. El rey parece ser intocable, pero la gente habla, la gente cotillea. Se dice que hay muchos Juan Carlos, muchas versiones distintas. Está el héroe de la democracia, el hombre que se deshizo de la dictadura. El vividor, el talentoso Mr. Ripley, un mentiroso que engaña a todos. Entonces, ¿quién es el verdadero Juan Carlos? ¿Alguien lo sabe? ¿Corina lo sabe? Ansiosa por acercarse a su amante, Corina ya domina la comida favorita de Juan Carlos, porque ella es una mujer de negocios, estratega y, además,
Sabe preparar un excelente risotto. Of course, he's born in Rome. He loves good food, particularly Italian Claro, food. él nació en Roma y le encanta la buena gastronomía, en especial la comida italiana. Creo que su cocina es difícil de imitar para cualquiera que no sea de su país. Yo hice un par de cursos de cocina. Me encanta cocinar y creo que los propios italianos dirían que mis risotos y mis pastas están cocinados de la manera correcta. Una mañana, cuando encuentra a Corina en la cocina pochando huevos, decide que ahora él quiere intentar cocinar. He wanted to participate in making breakfast and volunteered to make the toast and burned the toast. Quería ayudar preparando el desayuno y se ofreció como voluntario para hacer las tostadas. Y quemó las tostadas. Solo se reía y decía, claramente la cocina no es lo mío. Claramente no. Juan Carlos se deleita con los detalles. Parecería que ha perdido el contacto con la realidad si no estuviera tan enamorado de Corina y de su hijo, a quien consiente muchísimo. Quizás hasta más que a cualquiera de sus hijos. He said he was very busy at the time and probably not so tuned Decía in. que por aquel entonces andaba muy ocupado y que probablemente no había sido un padre muy atento con sus hijos, pero disfrutó mucho ejerciendo este papel con Alexander. Él le cambiaba, le ayudaba a vestirse, le enseñaba muchas cosas. La palabra adulterio no entra en su vocabulario. Esa palabra sería sórdida, de mal gusto. No, lo que ellos tienen, o lo que ellos piensan que tienen, es mucho más. Es más íntimo y profundo. Es mucho más normal. I think he discovered a whole new way of life, away from the palace, and maybe Creo que away descubrió from other una nueva locations forma he de used vida, before, lejos del palacio y tal vez lejos de otros lugares en los que había estado de manera temporal con otras novias. Disfrutaba de la normalidad de the todo. normality of everything. Pero sigue sin ser suficiente para Corina. El risotto no es suficiente para Corina. Ella quiere conocer al verdadero Juan Carlos, no al hombre de estado, no al carismático anfitrión, porque ella siente que falta algo, que él no le está contando todo. Así que un día, mientras están desayunando, lo mira a los ojos mientras su hijo Alexander juega junto a ellos y le pregunta acerca de su infancia, sus padres, su hermano. Juan Carlos traga saliva. En vez de hablar, le da un libro. And I have the copy here, actually. Y I read de the book hecho, with tengo aquí la interest. copia que me dio. Leí el libro con mucho interés. El libro es del 2004 y se titula Juan Carlos, A People's King, o El Rey de un Pueblo, de Paul Preston. Este historiador británico ha escrito varios libros sobre España, sobre Juan Carlos y sobre la transición española y la relación entre el rey y Franco. Él es la última pieza del rompecabezas en la historia de Juan Carlos, la figura paterna que amenaza en la lejanía del pasado. Franco se hacía llamar el Generalísimo, es decir, el comandante supremo. Tenía el apoyo de Mussolini y de Hitler y era su espejo. Un hombre pequeño, con voz aguda, ridículo, pero brutal. Durante la Guerra Civil Española que se inició en 1936, las grandes ciudades cayeron ante Franco una por una. El pueblo vasco de Guernica fue bombardeado hasta que solo quedaban escombros. Esta fue la horrible inspiración detrás de la obra maestra de Picasso con el mismo nombre. Corina devora el libro con la esperanza de vislumbrar la mente de su nuevo amante. Los primeros capítulos cuentan una historia familiar. Un joven príncipe nacido en Roma bajo exilio político, viviendo gran parte de su vida lejos de su país, en los mejores colegios e internados. Al mismo tiempo, la familia tiene que lidiar con el aislamiento. Así lo cuenta el profesor Paul Preston. Tuvo una infancia y una adolescencia realmente espantosas. Y esto quiero decir que creo que esto explica muchas cosas. Las carencias de su infancia y adolescencia bien podrían explicar algo de su avaricia o, digamos, de esa necesidad de recaudar dinero de una forma u otra. Un día, cuando Juan Carlos tenía solo 10 años, le dicen que va a volver a España a estudiar.
pero no es el regreso glorioso que él esperaba. El príncipe es una ficha en el tablero de juego. Su padre Juan quiere recuperar la monarquía en España después de la Segunda Guerra Mundial, pero la única forma de hacerlo es entregando a su hijo en manos del dictador. Clearly, he spent a lot of time with Franco. Él evidentemente pasó mucho tiempo con Franco, y Franco asumió un papel paternal por la forma en la que Juan Carlos hablaba de su familia y de cómo fue su infancia. Creo que estaba muy traumatizado. Sentía que él era el miembro de la familia que tenía que sufrir por todos los demás y además salir airoso de ello. La vida de Juan Carlos en España es miserable. Franco no hace más que controlarlo. Lo envía a un coto de caza transformado en un internado para continuar su educación. Hasta se preocupa por elegir específicamente los alumnos con los que va a estudiar. Franco se convierte en un segundo padre, pero del peor tipo. Obsesivo, vigilante. Juan Carlos es su proyecto favorito. Ya lo está preparando para tomar el mando algún día. And as a child, I think he developed an ability to camouflage his true feelings and to appear. Creo que cuando era niño, desarrolló la capacidad de camuflar sus verdaderos sentimientos y fingir ser lo que los demás querían que fuese. Así que creó una personalidad camaleónica. Se tiene que proteger. Franco es despiadado. Se estima que unos 800.000 españoles murieron en la guerra civil. El dictador ya ha cometido numerosas matanzas durante los años de represión. Cualquiera que se considere enemigo puede ser ejecutado. Protestantes, republicanos, homosexuales, académicos, escritores, judíos, gitanos. La lista continúa. Había miles de enemigos. Alrededor de 200.000 españoles fueron asesinados durante el régimen franquista. Este fue el hombre que crió a Juan Carlos. I think it had a lasting and very damaging effect on him. He suffers a sense Creo que of tuvo un efecto muy duradero y muy dañino en él. Ahora sufre una sensación de abandono, porque evidentemente Franco era un monstruo. Fue uno de los dictadores más crueles de nuestra historia reciente. Para escribir la biografía del rey, Preston entrevistó a todo el mundo, excepto al propio Juan Carlos. Recuerdo muy claramente que el entonces jefe de la Casa Real se me acercó y me dijo: «Hemos oído que estás escribiendo un libro sobre el jefe sin haberlo entrevistado». Y yo respondí: «Ah, bueno, sería estupendo entrevistarle, pero ¿cuál sería el precio?». Porque por supuesto había un precio y obviamente iban a querer examinar el manuscrito. Así que dije: «Sí, vale, gracias, pero no, gracias». Después de la publicación de la biografía en 2004, el profesor Preston es llamado al Palacio de la Zarzuela. Bueno, supuse que querían cortarme la cabeza, porque ese es el tipo de cosas que solían hacer en Inglaterra, claro. Pero Juan Carlos lo recibe muy amablemente. Resulta que le encantó el libro. Tanto es así que compró una gran cantidad de ejemplares que solía regalar a la gente. Y cuando le visitaban, se llevaban de vuelta una bolsa con el libro de regalo. Y antes de que termine la reunión, Juan Carlos le dice algo completamente inesperado. Él me dijo: «Siempre te estaré muy agradecido porque me devolviste mi vida». Me quedé absolutamente boquiabierto. Le pregunté: «¿Qué quiere decir con que le devolví la vida?». Me contestó: «Porque todo lo que se ha escrito sobre mí está escrito desde el punto de vista de un privilegiado, que nací con todo en una bandeja de plata. Y lo que usted muestra en el libro son los tiempos difíciles por los que tuve que pasar y lo mucho que luché para llegar hasta donde estoy hoy». ¿Cómo es que este joven, un simple peón, terminó donde terminó? Porque eso era lo que se suponía que era, un peón, confundido entre sus dos padres, batallando por el poder de España. Don Juan quería recuperar el trono. Franco quería una monarquía propia, quería alguien que continuara su legado.
Pero, por otro lado, nada en la política es seguro. Y en el verano de 1969, Franco finalmente anuncia a su sucesor. Juan Carlos I. El niño que ha estado observando al gobernante durante tanto tiempo, ahora obtiene su premio. ¿Y su padre, don Juan? Esto lo recibe por sorpresa. Él se había visto obligado a exiliarse de su país. Le había entregado a su hijo como rehén a un dictador. Había perdido a su amado hijo menor, pero nunca había perdido la esperanza de que un día él tomaría el trono de nuevo. No creo que el padre lo viese venir. Creo que Juan Carlos en ese sentido es bastante despiadado. ¿Se imaginas la infancia que pasó? Esa empatía que tenía que haber aprendido en un entorno familiar adecuado no existía. Todo el país mira atentamente la ceremonia, que se lleva a cabo frente al Parlamento español. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones. Franco nombra las credenciales de Juan Carlos: entrenamiento militar, en la Armada y en la Fuerza Aérea, su carácter, su evidente prueba de lealtad. Entonces se levanta el presidente de las Cortes. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los... ¿Jura fidelidad a los principios del régimen de Franco? Juan Carlos responde. Sí. Y repite el juramento. Los aplausos estallan. Se sube al podio y comienza su discurso. Es lo que esperarías. Acepta el sacrificio y el compromiso inquebrantable con España y lo que se ha convertido en los últimos 30 años. Pero entonces, Juan Carlos dice algo que sugiere que él no necesariamente comparte los ideales con Franco, como todos pensaban. Estoy muy cerca de la juventud. Estoy muy cerca de la juventud. Admiro en ella y comparto su deseo de buscar un mundo más auténtico y mejor. Y expresa afinidad por su rebeldía y sus buenas intenciones. El deseo por un cambio y un futuro más abierto. Es una ligera alusión, solo un par de palabras. Franco no parece notarlo, y la sucesión se aprueba por el Parlamento con 491 votos a favor y 19 en contra. 6 años después, el 22 de noviembre de 1975, Franco muere. En sus últimos días ya era un cúmulo de enfermedades. Tenía el corazón débil, los riñones deteriorados y Parkinson. Juan Carlos, de 37 años, por fin es coronado rey, el nuevo jefe de Estado. Pero en España, la dictadura sigue viva. A Juan Carlos siempre se le llamó Juan Carlos el Breve, porque no iba a durar mucho. Él no era realmente rey, era simplemente el elegido por Franco. Ese es el miedo. Pero Juan Carlos desafía las expectativas. Poco a poco, ayuda a traer la reforma democrática a España. Elimina a los simpatizantes de Franco. Reemplaza al primer ministro y los españoles votan en sus primeras elecciones parlamentarias libres en 4 décadas. Todas las palancas de poder que Franco había sujetado durante 36 años comienzan a desmoronarse. Las señales del cambio están en todos lados. Las paredes están cubiertas de grafiti. La gente canta en los bares sin miedo de ser detenidos por la policía. Los cines en Madrid muestran películas políticas que habían estado prohibidas anteriormente, llenas de temas tabú. El catalán, vasco y gallego, que habían sido prohibidos por Franco, ahora se escuchan en las calles. Las mujeres pueden trabajar. Y es un milagro porque hasta ahora las transiciones de un régimen a otro son violentas, son difíciles. Ya era bastante asombroso que un rey que consiguiera, que heredó de los poderes, en plenos poderes de un dictador, lo devuelvan a un país. La historiadora francesa Laurence de Bray ha escrito libros y hecho documentales acerca del rey. Hasta hablan por WhatsApp de vez en cuando.
Cuando uno piensa que en realidad las figuras reales antiguas eran reyes poderosos, sobre todo los Borbones de España en general, uno tiende a acapararse al poder. Ella lo llama un rey moderno. Es cordial pero directo. Es carismático. Está dispuesto a abrir nuevas puertas a una nueva era cultural. Pero España es frágil. Las generaciones que vivieron guerras y masacres, adversidades y carencias, no lo olvidan. Juan Carlos lo sabe. Él lo vivió. No existe tal cosa como la estabilidad. Siempre existe el miedo de ser asesinado en cualquier momento y a un posible golpe de Estado. Y el 23 de febrero de 1981 llega el momento decisivo para el rey. 200 soldados llegan al Parlamento español con metralletas. Están siguiendo a un grupo de generales franquistas que quieren revivir la dictadura militar. El viceprimer ministro, un militar de toda la vida, está furioso y exige que se retiren. Hay una pelea con los atacantes. Se disparan tiros al aire. ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Se sienten, coño! Retienen a los funcionarios, pistola en mano, durante 18 horas dentro del Congreso de los Diputados. En aquel momento, todo el gobierno y todo el Parlamento está rehén en manos de los militares y el país entero tiene miedo. En las casas españolas, las familias se congregan alrededor de la radio. Nadie sabe qué va a pasar. Son horas de incertidumbre, hasta que, en una retransmisión especial a la 1:15 de la mañana, vestido con su uniforme de capitán general de las Fuerzas Armadas, con la solapa llena de emblemas y medallas, Juan Carlos I le habla directamente a los españoles. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español. Después de unas horas muy tensas, el golpe se derrumba. Los líderes militares son arrestados y todos los rehenes liberados. La noche del famoso golpe es conocida como el 23F. Era 23 de febrero. Cuando entra en la categoría de los héroes es que él se propone, defiende él solo a la democracia española. Creo que a partir de ese momento hay un país agradecido. Fue visto como el guardián de la democracia, el bombero de la democracia. Después del fracaso del golpe de Estado, hubo manifestaciones en las calles en las que millones de personas salieron a cantar a favor de la democracia y a favor de Juan Carlos. Juan Carlos, a los 43 años, rescata la incipiente democracia española del precipicio del desastre. El que es un héroe siempre lo será, ¿no? O tal vez eso solo hace que la caída sea más profunda. De repente, España es un país a todo color, hedonista y animado. Los 80 en España son como los 60 en Estados Unidos, un momento en el que todo parece ser posible. El rey Juan Carlos es un celebrity. Vive un momento de máxima popularidad. Son incontables las numerosas fotos de él y su familia en la revista Hola. Aparecen todos. El joven príncipe Felipe, las princesas Cristina y Elena con sus caras angelicales, la reina Sofía, elegante y hermosa. Es un rey apuesto, el hombre de familia perfecto. Cada año aparecen imágenes de todos esquiando en los Pirineos en Navidad, navegando en el Mediterráneo en su barco Bribón, saliendo por las discotecas de Mallorca con su entourage. Todos estos momentos están grabados en el imaginario español. A menudo sale a andar en su moto en Madrid, de incógnito, disfrutando de la privacidad que le da el casco, como si se tratara de un James Dean a la española. Sí, y mira, te voy a decir una cosa. Para mí, el rey siempre fue un personaje de novela. Entonces, yo a un momento dado pensé, bueno, pues ya se acabó.
se va a quedar en Zarzuela tranquilito, hacer su vela, hacer sus comidas con sus amigos, habrá algunos escándalos de amantes más, pero ya está. No, en serio, o sea, yo ya pensaba que no tenía más que añadir. El rey Juan Carlos siempre ha sido un personaje querido por su representación de persona humilde. Un hombre ordinario que de casualidad vive en un palacio. Campechano le llaman. De hecho, suele presumir de no haber olvidado sus raíces y por eso le gusta contar siempre la misma historia. Así se muestra en el documental, contándole a Celine Scott sobre sus aventuras en moto. I was driving to Madrid and then I saw somebody doing wanting a lift. He had a can in the hand and said, I need some petrol for my car. I said, well, I take you. Juan Carlos iba conduciendo hacia Madrid cuando vio a un hombre parado que le hacía señas. Llevaba una lata en la mano. Juan Carlos frenó, el hombre se acercó a él y le dijo, necesito gasolina. El rey contestó, vale, te llevo a la primera gasolinera. Cuando le dejó, el hombre le dio las gracias y le preguntó por su nombre. Quería saber quién era. Juan Carlos contestó, ¿qué más da? Estoy encantado de haberte ayudado. El hombre insistió, así que el rey se quitó el casco y al verlo, según cuenta el propio Juan Carlos, se quedó horrorizado. Juan Carlos invita al equipo del documental a su barco, Bribón, en Mallorca. Va a participar en una regata. Le encanta hacer vela. Es una tradición familiar y además ha ganado competiciones en varias ocasiones. Celina le pregunta si no le da pena ganar su propia copa. Él se ríe como burlándose. ¿Qué? No, dice Juan Carlos entre risas. No es una competición. Gana el mejor. Y si no eres el mejor, no ganas, seas el rey o no. Le encanta llevar a su familia a restaurantes locales en Palma, donde casi no hay vigilancia. Y los clientes habituales no suelen acercarse a molestarlos. Igualmente, si alguien quiere saludarles, él inmediatamente extiende la mano, responde a las preguntas de sus seguidores y les presta tiempo. Pero, claro, todo esto mientras la cámara sigue rodando. Now, one of the things that makes this a difficult topic to talk about. Ahora, una de las cosas que hace que este sea un tema difícil de hablar es que, debido a la fragilidad de la democracia española, hubo una especie de acuerdo tácito dentro de los medios españoles de no entrar ahí. No entres en el escándalo. Tenemos que mantener la estabilidad de la familia real. De ella depende la supervivencia de nuestra democracia. Así que tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Hay una vida que existe fuera del foco de las cámaras, de las fotografías oficiales, de la revista Hola. Una vida de amantes, de caza de animales salvajes y en peligro de extinción y de dinero. De mucho, mucho dinero. No había tanto instrucciones de tus jefes para decirte qué puedes y qué no puedes escribir. Ya se entendía que, por ejemplo, el Banco Santander o Telefónica o el Corte Inglés eran intocables por ser grandes empresas que ponían mucha publicidad en el periódico, que la monarquía jamás se tocaba y que el rey no se podía escribir sobre él, salvo que fuera para alabar lo bien que lo hacía. David Jiménez es un reconocido periodista, además del antiguo director del Mundo, uno de los periódicos más grandes de España. Cuando era un reportero novato en los 90, aprendió rápido que ciertas personas y ciertas empresas simplemente no deben ser nombradas. Juan Carlos I fue intocable por varias razones. Una fue que tenía un prestigio importante después de haber defendido la democracia y haber sido una figura clave en la transición de España de la dictadura a la democracia. Por otro lado, era la figura predominante en el establishment español. Ese establishment, compuesto por la élite política, por los grandes empresarios, lo consideraban parte de su círculo, digamos que el líder de ese establishment, y lo protegían. La dichosa ignorancia no consiste solo en mantener la imagen impoluta del rey o sujetar una democracia que se balancea sobre su figura. También hay intereses personales.
Las fortunas privadas están en juego. Grandes negocios, mucho dinero, la monarquía. Todo conectado, con un hombre en el centro. Las redacciones, ya hablo ya de los años 90, ya se hablaba de dinero, de comisiones, de amantes del rey. Todo eso que ha salido al final ya se comentaba en las redacciones, pero a ningún jefe se le ocurría coger a sus periodistas y decirle, vete e investiga todo esto. Había, como decía, una intención de no tocar al rey. Existe una frase en España, vivir del cuento, que significa vivir de una ilusión, pero también de un modelo de vida en el que explotar la reputación propia sin mover un dedo. Juan Carlos hizo aquello que salvó al país. Algunos afirman que salvó la democracia. Así que él lo consiguió para siempre. Juan Carlos puede vivir del cuento. Cuanto más tiempo pasan juntos, Corina más se va percatando de cómo la falsa modestia de su amado se va desmoronando. Había cosas que para mí eran tan inusuales que me refería a ellas como la corte de los milagros, porque eran cosas que iban llegando de repente. Él llamaba a alguien que tenía una gran variedad de vinos de Burdeos y le decía, la verdad es que me encantan esos vinos. ¿Podrías enviarme alguno? Lo siguiente que veías es que llegaban 20 cajas de aquel vino impagable. Su deseo era una orden para los demás y la gente se dejaba la piel solo para complacerlo. Comparados con, digamos, su prima lejana, la difunta reina Isabel II, con sus propiedades que valen cientos de millones y bienes inmuebles de valor incalculable, la familia real española es una estirpe modesta, en papel. El presupuesto anual del gobierno destina casi 8 millones de euros al año a la casa de Su Majestad el Rey, lo cual quiere decir que la vida de la familia real está patrocinada totalmente por los impuestos de los ciudadanos españoles. Pero Juan Carlos, el verdadero Juan Carlos, está acostumbrado a niveles disparatados de riqueza, tanto que ahora la necesita. Lo veía regresar de los viajes y estaba feliz como un niño de 5 años. Traía bolsas llenas de dinero en efectivo. Yo me quedaba sin palabras y le decía, Dios mío, ¿qué es eso? Y era como, esto es de mi amigo tal y tal, y esto es de mi amigo tal tal. Parecía una situación muy habitual. Una buena terapeuta lo habría visto de lejos. Una infancia llena de traumas y una mala figura paterna provocan consecuencias en el carácter de una persona. ¿A dónde va toda esa riqueza? Es otra cuestión. Una vez que el rey la tiene en su posesión, es capaz de hacerla desaparecer gracias a un talento inigualable, porque no siempre aparece en las cuentas de banco de don Juan Carlos. Las autoridades fiscales en España definitivamente no encuentran nada ahí. Si le hacía alguna pregunta, me contestaba, ¡ay, eres tan dramática! ¿No entiendes cómo funciona España? No, claramente no lo entendía. No, clearly I didn't. En el siguiente episodio de Corina y el Rey, Suddenly, Queen Sofia burst into y de repente, la reina Sofía irrumpe en la habitación con cara de furia. Iba a decir una palabra fea, pero la cornuda nacional ha sido doña Sofía. Es difícil entender desde fuera una relación del rey con una persona que está haciendo negocios y que se quiere aproximar mucho a él para apoyarse y apalancarse en su figura para hacer algún negocio, pues desde fuera se puede interpretar muy mal, ¿no? Corina y el Rey es una producción de Project Brazen, en colaboración con PRX. Bradley Hope y Tom Wright son los productores ejecutivos. Sandy Smollens de Audiation es productor ejecutivo. Nuria Net y Alex García Amat de La Coctelera Music son productores ejecutivos. Mark Lotto y Jimena Marcos son los editores de los episodios. Alex García Amat es el responsable del diseño de sonido y compositor de la banda sonora original. María Ángel González es la productora senior. Farah Haleen Hope, la jefa de guión. Megan Dean y Subin Kim son guionistas y productoras asociadas. Ana González, reportera.
Ireland Mission produce y Selina C. Reynolds es coordinadora de producción. Francesca Ghilardi Quadrio Curgio es productora asociada. Lucy Woods es productora asociada y jefa de investigación. Daniel Durán es el diseñador de sonido, además del editor de audio para la serie. Matt Noble es el editor para la versión en inglés. Matt Bentley Viney, el encargado de grabación. Y Joan Alonso, ayudante de edición. Ryan Ho es el director creativo del proyecto. Andrea Clarish es diseñador y editor de video. Michelle Prada es la presentadora de la versión en inglés. Las traducciones son de Paloma García Cruz. Eva Magaña, Ana Clements, Francine Bellinger, Alex Marrero, Luis Alberto Casado, Antonio Soto Patiño y José María del Río son los actores. La grabación de la banda sonora cuenta con la participación de José de Lucía, con guitarras, palmas y arreglos, y con la voz de Adriana López, La Pimienta. Yo soy Laura Gómez. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor compártelo o deja una reseña en tu plataforma de podcast preferida. La Coctelera Music.